Tema 1, parte 2, átomos y moléculas. El concepto de molécula fue formulado por Amadeo Avogadro posteriormente al concepto formulado por Dalton de átomo. Dalton hablaba de átomos compuestos y Avogadro formula el concepto de molécula diciendo que es un conjunto de dos o más átomos unidos por fuerzas electrostáticas. Así tenemos moléculas de hidrógeno, moléculas de agua, moléculas de amoníaco, moléculas de metano. Una molécula diatómica contiene dos átomos. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno, la molécula de nitrógeno, la molécula de oxígeno, la molécula de bromo, la molécula de cloruro de hidrógeno, la molécula de monóxido de carbono. Una molécula poliatómica contiene más de dos átomos. Así tenemos la molécula de ozono, la molécula de agua, la molécula de amoníaco, la molécula de metano. Si trabajamos con el concepto de ion, podemos decir que un ion es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica positiva o negativa. Así podríamos clasificar los iones como átomos o grupos de átomos con carga eléctrica positiva, llamados cationes, o átomos o grupos de átomos con carga eléctrica negativa, llamados aniones. Ejemplos. Si tenemos el átomo de sodio, formado por 11 protones y 11 electrones, además de los neutrones, obviamente, cuando el átomo de sodio pierde un electrón, se forma el catión sodio. Obviamente el catión sodio tendrá un electrón menos que el átomo de sodio, 10 electrones, y tendrá el mismo número de protones, 11 protones. Si se fijan en la pantalla, el radio atómico e iónico es distinto, el tamaño del esquema. Vamos al caso de la formación de aniones. Si tenemos el átomo de cloro formado por 17 protones y 17 electrones, obviamente, si no anotamos en la pantalla los neutrones. Cuando el átomo de cloro recibe un electrón, va a tener 18 electrones, mantiene constante el número de protones. Se forma el anión cloruro y cambia el radio. El radio atómico del cloro es distinto al radio iónico del anión. Un catión es un ion con carga eléctrica positiva. Si un átomo neutro cede uno o más electrones, se convierte en un catión. Y un anión es un ion con carga eléctrica negativa. Si un átomo neutro acepta uno o más electrones, se convierte en un anión. Entonces, así tenemos iones mono y poliatómicos. Un ion monoatómico es el que contiene un solo átomo. Ejemplos: el catión sodio, el anión cloruro, el catión calcio, el oxígeno con descargas eléctricas negativas, el aluminio 3+, el nitruro. Un ion poliatómico contiene más de un átomo. Ejemplos: ¿sí? El oxidrilo o hidroxilo, oxígeno e hidrógeno con una carga negativa, el anión cianuro, carbono nitrógeno con una carga eléctrica negativa, el catión amonio, nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga eléctrica negativa, y el anión nitrato, nitrógeno, oxígeno 3 con una carga eléctrica negativa. ¿Qué entendemos por iones? Por ejemplo, ¿cuántos protones y electrones hay en el aluminio 3+? El aluminio obviamente tiene número atómico 13 y número de masa 27. Si hablamos del aluminio 3+, podríamos calcular la cantidad de protones como, si Z es 13, el número de protones 13. Y los electrones se obtienen por diferencia entre 13, que es el número de electrones que contendría el átomo neutro, menos los 3 electrones que perdió para formarse el catión. De la misma manera, podríamos calcular la cantidad de protones y electrones en el selenio,
El selenio tiene 34 protones y tiene 36 electrones, 34 que tendría el átomo neutro, más 2 electrones que tiene el anión. Resumiendo, si observamos la tabla periódica podemos ver que los metales adquieren carga eléctrica positiva, se forman cationes, y los no metales adquieren carga eléctrica negativa, se forman aniones. Así tenemos que los elementos del grupo 1 pierden un electrón y se forman cationes, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Los elementos del grupo 2A también forman cationes, pero pierden 2 electrones, magnesio, calcio, estroncio y bario. Y los elementos, los metales de transición, pueden perder distinta cantidad de electrones. Por ejemplo, el níquel, podemos tener el níquel con 2 cargas positivas o el níquel con 3 cargas positivas, al igual que el plomo con 2 cargas positivas o 4 cargas positivas. Los no metales adquieren carga negativa y forman aniones. Ejemplo, los elementos del grupo 7A adquieren un electrón y tenemos el fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro. El grupo del oxígeno adquiere 2 electrones, el grupo del nitrógeno 3 electrones y el carbono 4 electrones. Nosotros podemos hablar de que definimos unidades de masa para nuestro mundo en forma macroscópica, o si nos remitimos a la forma microscópica, hablamos de masas para átomos, moléculas, iones y partículas subatómicas. Para esto, para trabajar en el micromundo, necesitamos definir lo que es la unidad de masa atómica. Tradicionalmente se define la unidad de masa atómica como la 12ª parte del átomo de carbono 12, del isótopo carbono 12. En esta escala tendríamos comparativamente que el hidrógeno tiene una unidad de masa atómica equivalente a 1,008 unidades de masa atómica referidos al átomo de carbono 12. El oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica, su masa atómica es 16 veces mayor que la unidad de masa atómica, que la unidad de masa atómica definida como la 12ª parte del átomo de carbono 12, por supuesto. Así podemos calcular la masa atómica de distintos elementos en función de esta masa atómica referencial. De la misma manera podríamos calcular la masa molecular, teniendo en cuenta que la masa molecular es la suma de las masas atómicas. De esta manera, el dióxido de azufre, que está formado por un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, tiene una masa molecular que es la suma de las masas atómicas del azufre y del oxígeno. En este caso será la masa atómica del azufre 32 más 2 por 16, ya que la molécula de dióxido de carbono está formada por 2 átomos de oxígeno. Para trabajar en forma macroscópica se necesitó definir lo que es una cantidad de materia llamada mol. ¿Qué es por definición el mol? Es la cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas o entes elementales. Así podemos hablar de un mol de átomos o de un mol de moléculas o de un mol de iones o de un mol de cualquier tipo de cantidad, ya que el mol es una cantidad. De esta manera podríamos definir, ¿sí?, masas macroscópicas para distintas cantidades. Pero volviendo a las masas atómicas que figuran en la tabla periódica, nosotros nos encontramos que la mayoría de las masas atómicas que figuran en la tabla periódica no son números enteros. Por ejemplo, en el caso del litio, no figura un número entero. Entonces, ¿cómo se obtiene ese número que figura ese número de masa atómica que figura para cada elemento en la tabla periódica? Ese número es el promedio o la masa atómica ponderada de los distintos isótopos de ese elemento en la naturaleza. Por ejemplo, el litio tiene una abundancia en la naturaleza de sus isótopos que es la siguiente. En el caso del litio 6, ¿sí?,
tiene una abundancia isotópica de 7,42. En el caso del litio 7 tiene una abundancia isotópica de 92,58. ¿Cuál es la masa atómica que figura en la tabla periódica? El promedio ponderado de esas masas atómicas de esos isótopos. Entonces, la masa atómica promedio del litio será 7,42, que es la abundancia isotópica del isótopo 6, por la masa atómica en UMAS de ese isótopo 6, 6,015, más 92,58, que es la abundancia isotópica del litio 7, cuya masa atómica es 7,016 unidades de masa atómica dividido 100. De esta manera, en la tabla periódica vemos que la masa atómica del litio es 6,941 unidades de masa atómica, o 6,941. De esta manera podemos calcular, por ejemplo, ¿sí?, la masa atómica del carbono, teniendo en cuenta que la abundancia del carbono en la naturaleza es la siguiente. El carbono 12 tiene una abundancia de 98,7% y el carbono 13 una abundancia de 1,1%. De esta manera podríamos calcular, de la misma forma que calculamos la masa atómica del litio, el caso del carbono, que será 12 por 98,7 más 13 por 1,1 dividido 100. Y ahí tendríamos la masa atómica del carbono. Ahora, vamos al ejercicio B. Dice, sabiendo que la masa atómica del antimonio es 121,7, se pide calcular el porcentaje de cada isótopo, la abundancia isotópica. Para resolver esto, tengan en cuenta que la suma de las abundancias tiene que dar 100%. El ejercicio C dice, en la naturaleza se encuentran los isótopos del cloro, 35 en un 75,40% su abundancia isotópica, y 37 en un 24,6%. Se pide calcular la masa atómica promedio del cloro. Tendrán que resolverlo de la misma manera que resolvieron el caso del litio. Vamos a algunos datos de interés. En el esquema ustedes pueden observar un esquema que representa la estructura de la Tierra, en el cuyo tenemos la corteza, el manto y el núcleo. Y tienen las distancias en kilómetros de esas estructuras geológicas. Entonces podemos decir que en la corteza terrestre hay muchos elementos naturales, cuya abundancia es distinta. El oxígeno, 45,7%, el silicio, 27,2%, el aluminio, 8,3%, el hierro, 6,2%, el calcio, 4,7%, el magnesio, 2,8%, y otros elementos, 5,3%. Los elementos naturales también abundan en el cuerpo humano, en un 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1,2% de fósforo, 1,2% de calcio y otros elementos. Vamos a hablar de compuestos iónicos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Un compuesto iónico consiste en una combinación de cationes y aniones. La fórmula es siempre igual a la fórmula empírica. La suma de las cargas de los cationes y aniones debe dar 0. Nosotros no podemos ver iones ni estructuras en este mundo microatómico, micromolecular, microiónico. Pero la ciencia ha avanzado tecnológicamente y el microscopio de efecto túnel nos permite observar moléculas, por ejemplo, de arseniuro de galio. ¿Cómo se observan? Como bulbos regulares en la superficie del sólido.
Los átomos de galio aparecen en azul y los de arsénico en rojo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la segunda parte del tema 1.